Buen día para todas y todos. Bienvenidos a esta clase de neurociencias aplicadas a la gestión HCE. Mi nombre es Henry Montañez y queremos iniciar con una metáfora en la cual nos remontamos hacia la Segunda Guerra Mundial, en donde observamos que los aviones utilizados por los aliados jugaron un papel muy importante para el desempeño de esta guerra. En resumen, los aviones de los aliados fueron instrumentos esenciales en la guerra, desempeñando roles diversos y críticos que contribuyeron significativamente a la victoria final sobre las potencias del eje. Vemos acá nosotros que existían diferentes tipos de aviones dependiendo de la misión a la cual se les encomendara según la planificación en el día a día. Entonces, importante pues mencionar que dependiendo del objetivo del día se utilizaba uno u otro avión. Pero pues digamos que el tema de los aviones de los aliados desempeñaron un papel crucial en la guerra debido a que se convirtieron en herramientas fundamentales en varias áreas claves del conflicto, como por ejemplo el tema de bombardeos estratégicos, todo el tema de apoyo a las operaciones terrestres, también el reconocimiento y el espionaje, transporte logístico, y cuando existía guerra antisubmarina, pues los aviones jugaban un papel muy importante debido a que con ellos se ejecutaban estas misiones que se establecían en el día a día. También es importante mencionar que el objetivo era reducir el número de aviones derribados por el enemigo. Para esto, los aliados estudiaron dónde habían sufrido más daños los aviones que regresaban a la base. De esta manera, pues podrían reforzar las partes en las cuales se veía mayor daño en la aeronave. Entonces es cuando se inicia el estudio, que consistió en que se mapeaban los agujeros de bala en aquellos aviones que fueron alcanzados por el fuego nazi. Entonces vemos que estos agujeros se concentraban en lo que eran las alas y el cuerpo del avión como tal. Entonces, ¿qué se decidió con un pensamiento rápido? El reforzar estas áreas para evitar que las aeronaves pues fueran derribadas. Pero en este contexto aparece un estadístico y matemático, el señor Abraham Wall, quien define otros elementos importantes y no está de acuerdo con esta decisión que se tomó. Entonces él trabaja para la defensa de los aliados y propuso algo distinto, que era reforzar las áreas donde los aviones no tenían impactos. Entonces el tema es ¿y por qué? ¿Por qué reforzar estas partes? Pues porque Wall explica que lo que no se había considerado en el estudio es que se había hecho solo sobre los aviones que habían regresado a las bases. Entonces, es decir, se trabajaba solo sobre los que habían sobrevivido. Los aviones que no habían sido derribados en sus intervenciones, en sus misiones, entonces eran los aviones que se estudiaron. Pero la pregunta que surge es, pero qué pasó con los aviones que no regresaron a la base, que fueron derribados por el fuego nazi? Entonces se supuso que la distribución de los impactos había sido más o menos homogénea en todos los aviones, por lo que aquellos impactos que no se veían en los que habían regresado eran justamente
aquellos puntos que habían hecho que los aviones fueran derribados. Entonces, podemos nosotros analizar que el estudio tenía un sesgo. Un sesgo, es decir, una visión o una interpretación parcial de la información, porque no se contaba con la información importante, que era la información que nos daban los aviones que habían sido derribados. ¿Por qué? Porque los agujeros, es decir, las balas habían penetrado en aquellos puntos que se consideraban vulnerables para la aeronave y que lo que hacía era que derribaba la aeronave. Entonces fue necesario revisar estos elementos y darle el nombre de sesgo de supervivencia. Supervivencia porque tiene que ver con el tema de los que regresaban a la base, los que sobrevivían al tema de las baterías antiaéreas. Bueno, en nuestro cerebro pues tiende siempre a confirmar nuestras hipótesis. Realizamos una recogida selectiva de información que lo que pretende es confirmar nuestras hipótesis. A veces intentamos también confirmar lo que sabemos, ya que con lo que sabemos nos sentimos cómodos. Entonces es parte de la naturaleza del ser humano y nos damos respuestas a todo lo que sucede a nuestro alrededor, además de saber que pues tenemos razón. Esa es la característica de cómo funciona el cerebro del ser humano. Cuanto más sesgos de supervivencia tengamos, pues mucho más grande va a ser nuestro ego, porque nos estaremos dando la razón de que lo que estamos diciendo, nuestro conocimiento coincide con lo que está sucediendo. Estas personas que tienen tendencia hacia el sesgo de supervivencia pueden llegar a estar frustradas de forma continua y son fáciles de identificar, ya que su eslogan es o conmigo o contra mí. Es decir, se les puede definir perfectamente con este tipo de eslogan. También importante mencionar que protegemos nuestro sesgo, ya que si se ponen en duda nuestra estructura mental, no podría sobrevivir tal como lo hemos concebido. Los sesgos son innatos, es decir, vienen con nosotros, es decir, son innatos a las personas y nos ayudan a tener una vida más cómoda, fácil, una vida mucho más fácil, una vida mucho más soportable, ya que reducen el estrés de tener que decidir entre varias opciones parecidas o recabar información fiable sobre algo. Pues la verdad, me gusta definirla como la percepción de la realidad que tenemos cada uno de nosotros, por lo que la verdad se forma teniendo en cuenta pues los sesgos en cada uno. Por tal motivo, antes de tomar cualquier decisión es bueno intentar valorar sin sesgos y lo más objetivamente posible la opción contraria a la nuestra para aprender, para mejorar y no crearnos cada vez más sesgos de supervivencia y echar siempre la culpa de todo a los demás. El sesgo de supervivencia es un fenómeno que ocurre cuando se realiza un análisis o estudio sobre un conjunto de datos que está incompleto debido a la exclusión de ciertos casos que ya no existen, como en el caso que mencionamos de los aviones de los aliados que no regresaron a la base y que el estudio para reforzar la estructura del avión se realiza solamente con los datos que nos suministran los aviones que sí regresaron a la base. Entonces hay elementos, información que no está disponible para el análisis. Este sesgo distorsiona la percepción de la realidad al enfocarse únicamente en los elementos que han sobrevivido o que han regresado, entonces, o que aún están presentes en el conjunto de datos, ignorando por completo a aquellos que se han
perdido o que no se han incluido. Para evitar este sesgo de supervivencia es crucial recopilar datos de manera exhaustiva y considerar activamente las muestras que puedan faltar. Además, se deben utilizar técnicas estadísticas y de análisis que tengan en cuenta este sesgo, como el análisis de datos censurados o la imputación de datos faltantes. Al hacerlo, se puede obtener una imagen mucho más precisa y completa de la situación, lo que permite tomar decisiones más informadas y mucho más efectivas. Entonces podemos nosotros decir que de la misma manera en la prevención de accidentes de trabajo, las neurociencias nos ayudan a ver más allá de los accidentes que ocurren y las lecciones evidentes. Al estudiar el cerebro y entender cómo los trabajadores perciben el riesgo, toman decisiones y cómo responden ante episodios de estrés. Entonces podemos nosotros identificar factores menos obvios, pero cruciales, que contribuyen a los accidentes. Esto nos permite implementar medidas preventivas mucho más efectivas, enfocándonos no solo en las lesiones visibles, es decir, los accidentes que ocurren, sino también en las vulnerabilidades invisibles, es decir, las condiciones mentales y emocionales que pueden llevar a accidentes. Así, las neurociencias actúan como nuestro analista perspicaz, es decir, ayudándonos a ver lo que normalmente no veríamos y por lo tanto a proteger mejor a los trabajadores. Entonces podemos concluir que esta metáfora destaca cómo las neurociencias pueden aportar una visión mucho más completa y profunda en la prevención de accidentes laborales, similar a cómo el enfoque del matemático Wall reveló una manera más efectiva de proteger los aviones de los aliados en cuanto hace referencia a los refuerzos que era necesario colocar para que la supervivencia de las aeronaves pues fuese mucho mayor. Entonces vemos que, al igual que esta metáfora, las neurociencias nos dan la oportunidad de abrir una puerta hacia el tema preventivo de una manera mucho más eficaz a través del conocimiento de el funcionamiento del cerebro del ser humano. Entonces la invitación es a que continúen ustedes asistiendo a estas clases de neurociencias aplicadas a la gestión HCE y decirles que mil gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.